Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el gusto y el honor de que esté un querido amigo, periodista que trabaja intensamente, que escribe con gran objetividad todos los lugares donde está escribiendo, Clarín, todos los medios, y con el cual nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que estaba trabajando en el ámbito financiero, que es mi amigo el doctor Ignacio Zuleta. Querido Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? Muy bien, muy contento de estar en tu programa. Te agradezco muchísimo. Y siempre que te invité, tuviste la generosidad de Sí, venir. yo varias veces, sí, señor. Así que yo te dejo a vos, como acá hay una profunda libertad. Vos tenés que ir induciendo las preguntas y yo te voy contestando. Bueno, ¿cómo estás viendo este mes de julio, donde prácticamente estamos a 30 días de las PASO? Sí. ¿Cómo estás viendo la situación Creo general? que en líneas generales el cuadro de las elecciones está, se parece bastante al del 2015. Es decir, hay dos grandes fuerzas, el arco del voto peronista y el arco del voto no peronista, que van a confrontar, como en aquel año, en donde la diferencia entre esas dos fuerzas de la segunda vuelta fue de 2 puntos porcentuales y 650.000 votos de diferencia. Entonces uno debería especular y analizar en qué condiciones Cuando está la elección cada del uno. presidente Macri, Claro. que ganó en Córdoba, ¿no? Ahí fue la diferencia. En realidad el triunfo fue nacional. La diferencia en Córdoba fue sorprendente y se pueden especular las razones, y una de ellas, que creo que es la más importante y que hay que tener en cuenta, es que el voto de esa provincia, que es la segunda provincia en cantidad de votos, que es un voto moderado, no extremo, más vecinalista que ideológico partidario, es compartido por el peronismo de la línea de la Sota Schiaretti, lo que llamaba de la Sota el cordobesismo, y lo que representa Cambiemos, que es un movimiento conservador de centro-derecha que también expresa a la sociedad, a la burguesía de una provincia como Córdoba. También lo hace en provincias, te diría, lo hace en 6 de las 7 provincias más pobladas, porque si uno va en cantidad de votos de Buenos Aires a Tucumán, solo en Tucumán aparece un voto peronista inconmovible. Y ahora Mansur anduvo. Claro, un voto peronista inconmovible. En el resto de las provincias, este voto de la burguesía moderada se impone o produce resultados que benefician a Cambiemos, o produce triunfos electorales, o produce situaciones como la de Santa Fe y Córdoba que benefician por el desdoblamiento de fechas a lo que significó Cambiemos. Esta situación del desdoblamiento de fechas. Bueno, yo no sé si uno podría hacer algo por eso, porque en realidad hay provincias donde es por constitución, otras provincias es por ley. Córdoba es por ley. Exactamente. La estrategia de Schiaretti fue desdoblar la elección y mantener la fecha, pese a que este año la legislatura de Córdoba hizo votar un proyecto promovido por él con la posibilidad de unificarlas, pero está, digamos, probado que el beneficio del peronismo de Córdoba es desengancharse del destino del peronismo nacional. Porque el problema del peronismo nacional es que tiene la aspiradora de la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires, el peronismo es una fuerza derrotada. Fue derrotada en el 2015 y en el 2017. Y tiene una jefatura en Cristina de Kirchner que representa a la minoría del partido que es oposición. Es decir, si vos comparás ese poder con el poder de un gobernador como Schiaretti, que gobierna la segunda provincia argentina en cantidad de votos, con tranquilidad, que reelige sin problema, no tiene sentido que un Schiaretti vaya al pie de la minoría de la oposición de la provincia de Buenos Aires. Y este es un fenómeno que no es circunstancial, es un fenómeno histórico. Pasó en el año 99, cuando una generación completa de gobernadores se desenganchó de Duhalde porque no quería quedar arrastrado. Después de tener a Duhalde durante 4 años de vicepresidente, 8 años de gobernador de Buenos Aires, tenerlo 8 años más de presidente.
Acá Claro. hay que pensar que hay un peronismo que lo quiere, después de 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, otros 8 años de Cristina. Y eso es la provincia de Buenos Aires, que es una mascarón de proa que hasta ahora es perdedor. Los hace perder, porque los del interior no es que sean menos peronistas, es que dicen, fuimos con Dualde y perdimos, fuimos con Scioli y perdimos. Ahora vamos a ir con Alberto Fernández, asegúrennos que ganamos, si no, déjennos tranquilos nuestra reelección. No es que sean malos y buenos, es un problema de oportunidad electoral. Claro. Vos que sos un hombre del interior. Soy de Mendoza, sí Claro. señor. Así es. Y he vivido en el interior buena parte de mi vida. Yo viví en Mendoza, viví en Santa Cruz y viví en Hablamos Mar del de Plata. varias. Y viví en Mar del Plata muchos años. O sea, yo vivo en Buenos Aires hace relativamente poco en mi biografía. De las 10 fórmulas ahora hay poca gente del interior, ¿viste? Los candidatos a presidente. Es que en todos los en países como los nuestros, son países unitarios, los grandes distritos, que son los más poblados, son las metrópolis. Y las metrópolis son las que deciden las elecciones. Y, por ejemplo, candidatos como vos, que representás al partido más viejo de la historia argentina, Así es. trabajás desde Buenos Aires. Sí. Soy de Corrientes, pero Y vos sabés por qué. Porque Así vos es. tenés que no solo fui gobernador de mi operar provincia. desde acá, operar tu política, sino que además vos también tu intención es representar al vecino de esta zona, de la zona mayoritaria. Un poco le decía, Ahora yo no que- lo veo como una cosa, esas extravagancias de que la capital del país es Brasilia y no Río de Janeiro, San Pablo, No. o Washington y no Nueva York, me No, parece... no, no. El país es uno solo. Lo que sí, en algún momento yo pensé, cuando me opuse a la reforma del 94, que el sistema de colegio electoral que existía, que lo tiene Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, a lo mejor daba lugar a mayores negociaciones, mejores. Sí, negociaciones. es cierto. Pero nunca cambiaba el resultado electoral, el siempre se resultado. deciden los distintos grandes. Sí, porque vos te acordás cuando don Arturo Ilia, por ejemplo, que fue una persona bien, bueno, el doctor Frondizi fue en otras circunstancias. O sea Con que provinciano fue tuyo. y aparte, yo de los 25 años que lo conocí, seguí cuando fui gobernador, le ofrecí la Senaduría Nacional por Corrientes. Que don Raúl Alfonsín le ofreció que sea su embajador itinerante, su embajador por el mundo. Y no aceptó. Estaba muy mayor ya. Ahí todavía no, vos sabés que al poco tiempo que yo asumo, me invita a una conferencia que es brillante, la tengo completa, me la facilitó la profesora Emilia Menotti. Carlos Pellegrini, industrialista, habló sobre eso, elogiándolo a Pellegrini, y al final decía, un hombre proveniente del irigoyenismo, hombre del MIT hoy, viene a rendir homenaje a un autonomista, cuando se trata de problemas que tienen que ver con los problemas de la nación, por encima de todo eso está el interés de la patria. Obviamente. Eso, te quiero decir, fue una cosa... Ahora, yo creo que las grandes ciudades siempre han impuesto, o las grandes concentraciones de población son las que deciden el destino electoral de un país, y no me parece de aberrantes. Viste que voy llevo como candidato al hijo de don Horacio Sueldo, al doctor Guillermo Sueldo. Yo creo que Hombre de Córdoba. yo no sé si la existencia del colegio electoral modificaba la expresión del voto popular. Probablemente daba lugar A mayores a negociaciones, situaciones ¿no? de negociaciones. Pero la sociedad contemporánea va hacia el voto directo, va hacia... el pensamiento contemporáneo está muy en cuestión y se discute mucho las democracias delegativas. Es decir, la crisis de representación Sí. de los ejecutivos y de los legislativos es tan grande que pone en riesgo la relación entre el votante y el elegido. Y se va hacia formas de democracia directa que además están facilitadas por los mecanismos de comunicación. Hoy día vivimos un momento, mundo claro, en donde la gente tiene mucho acceso a la comunicación. La Claro, gente se claro. entera muy pronto de lo que pasa que es lo que nos pasaba y antes. tiene muchas formas de actuar. Es cierto, Ignacio. Y eso hace, yo creo que es muy bueno. Porque Es muy bueno. Es muy bueno porque antes, cuando esto no existía,
no se sabía qué pasaba detrás de los muros del palacio. Exacto. Los gobiernos se ponían en las redacciones de un diario o de un partido político y se hacían las grandes conspiraciones y nadie se enteraba. Y la gente asistía atónita al movimiento de los dioses de la política que decidían. Es cierto que esto abre un mundo al cual nuestra mentalidad de hombres del siglo XXI necesita que nos adaptemos. Claro. Porque es cierto que el mecanismo de pesos y contrapesos que dan la estructura bicameral de las legislaturas, yo creo en la necesidad de que los mandatos estén descalzados para que no haya una renovación automática de todas las legislaturas. Claro, y comiencen de cero otra vez. Exacto, porque eso es demasiado... Por la continuidad. Por la continuidad. Pero eso hay que revisarlo, y creo que en la Argentina hubo un intento de revisión en la reforma del 94, que se lograron ciertas cosas, pero creo que se va a tener que avanzar hacia otras formas de adaptación. Por ley, yo no creo en la reforma de la Constitución. Cada vez que se abrió la Constitución... Yo me opuse, querido Ignacio, ¿te acordás que yo me opuse al Pacto de Olivos? Pero yo antes ya me opuse a que se habilitara la reforma, porque era una cuestión de reelección por un lado, y don Raúl que planteó el tema de los senadores a quien yo tuve un profundo respeto, te digo, porque él mantuvo una línea de conducta igualitaria para los que eran de su partido y para los que no eran de su partido. Claro, pero digamos, la reforma era una reforma la reforma del 53-60, se intentaron varias. Se intentó la más notable fue la de Perón del 49, se la repuso de manera imperfecta después de la caída de Perón en la convención del 57, claro, la constitución de la reforma del gobierno de Lanús, Monroy, fue por decreto. Con el tercer senador, ¿te acordás? Y balotaje. La gente se olvida que en la elección de Cámpora, Perón, Balbín hubo balotaje. Yo me opuse al tercer senador, por ejemplo, en el 84. La Argentina tiene que revisar la bicameralidad, porque la bicameralidad... Vos que sos un hombre también vinculado al derecho, ¿la bicameral cómo nació? La bicameral era el Estado llano, los pobres, sí, la Cámara de Representantes, los diputados, y los ricos, los lores, la Cámara Alta. En realidad era un intento del sistema antiguo en Grecia de compensar la inequidad de la sociedad, que pobres tuvieran cierta representación y no quedaran avasallados por los ricos, y limitar que los ricos, que son desiguales en cantidad de plata, no trasladaran esa desigualdad también a la política y a la sociedad. Está bueno. Y eso es lo que había que mantener. Y hoy día hay situaciones que son inexplicables, porque en última instancia, si el Senado representa a las provincias, que en Argentina lo era porque lo elegían las legislaturas, y así era el sistema. Y claro, yo creo que el sistema indirecto. El sistema era mucho más honesto y más honesto. Estamos eligiendo por voto popular directo diputados y senadores. ¿Para qué? Yo creo que eso hay que revisar. Yo estoy de acuerdo con vos. Lógicamente, no hacer una reforma, sino, como vos decías, darle otro mecanismo. Claro, porque las reformas en Argentina son muy traumáticas. Cada vez que se abre esa caja de Pandora, entra cualquier cosa. No, y lo que le cuesta al país. No, y la Argentina ha metido cosas, como por ejemplo, yo coincido, es una opinión muy personal mía como ciudadano, porque no soy abogado, yo creo que la Constitución actual es mejor que la anterior, creo que se avanzó mucho, que hay cosas que falta todavía. Hay cosas positivas. Y faltan cosas porque hacerlas funcionar de fondo, como el Consejo de la Magistratura, que es bueno, pero hay que hacerlo funcionar bien. Escuchame, querido Ignacio, en eso yo integré ese consejo cuando éramos de 20, porque el 114 de la Constitución habla de equilibrio. Entonces yo pienso que allí, a lo mejor, hasta llegué a esta conclusión, a lo mejor, no digo que tenga razón, yo creo que ya los legisladores ni los jueces no tienen que integrar el consejo. Tienen que ser representantes de los cuerpos, pero que estén full time y estudiando profundamente los temas jurídicos. Porque fíjate vos la responsabilidad que tiene nombrar y remover jueces. No, pero yo creo que hay que ver la experiencia comparada. Y en los países donde se abrieron consejos de la magistratura o organismos parecidos,
se tardó décadas en que funcionara. Porque Sí, hay una adaptación sí, de un sí. sistema ritual y tradicional, quizá el más ritual, tanto que algunos usan peluca y toga del mundo, que está acosado por movimientos de justicia legítima que existen en todo el mundo. El que hay acá se imita de afuera, de Italia y de España. Y esa transformación es muy lenta y ha costado mucho. Y yo no sé si yo creo que hay que darle una oportunidad. La Constitución me parece que es mejor. Yo no voy a hacer un juicio técnico porque no No, 20 era, no está sé, bien. pero digamos, Porque la Constitución en su totalidad. Ahora, la Constitución introdujo, sin que estuviera acordado por las partes ni en el Pacto de Oliva ni afuera, sí, novedades como el voto obligatorio o la necesidad de los partidos políticos para ir a elecciones, que eran cláusulas de y los ley tratados electoral. internacionales también fueron. Bueno, pero los tratados no estoy hablando que en la Argentina había voto Sí, obligatorio por ley, se podía sacar. Yo creo en el voto voluntario, por eso te lo digo. Y partidos políticos que están anquilosados y casi al borde de la inexistencia, hoy son una carpeta que se vende y se remata, como hemos visto estos días, donde se rematan las carpetas. no, es increíble. Bueno, y los partidos políticos, ese negocio está habilitado por la Constitución, porque se impusieron los partidos políticos en la Constitución sin estar acordados. Efectivamente. Y son dos cosas que son muy perturbadoras de la representación. Si vos me permitís, quiero aclararte eso, que la gran satisfacción que tenemos, los que pertenecemos a mi partido, y eso, es que lo hicimos desde abajo. Ni compramos ni vendimos partidos. No, vos tenés un partido. Es ¿no? Margarito, un partido tradicional, pero que lo hicimos nacional, Claro. con un gran esfuerzo. Claro, Pero a los que salen a vender partidos y a arrebatar partidos le hace de una mucho daño a manera la descarada y obscena, Sí, sí, sí. es porque están habilitados por una Constitución que dice que si vos no tenés partido, no podés ser No candidato. podés, Vos acordate del caso de Onganía. Claro. En el año 95 se quiso presentar sin partido y la Corte le dijo que no. Así es. Porque, Lo individual. exacto. Ahora Yo- pasamos a un tema que a vos Sí. también te gusta y conocés mucho, la política internacional. Yo tengo que decir mi opinión favorable a esta firma de la Unión Europea con el Mercosur. Y el Mercosur tiene un sabor muy especial para mí porque la primera reunión por el Mercosur se hizo cuando don Raúl Alfonsín nos invitó al gobernador de Misiones, que era Cacho Barrio de Arrechea, y a mí, gobernador de Corrientes. Cuando falleció Tancredo Neves, ¿te acordás? Y asumió Sarney. Bueno, ahí empezó en Fox de Iguazú. Y después se plasmó más adelante. Yo creo que es un tema positivo para Argentina haber llegado a la firma de este acuerdo con la Unión Europea, que va a llevar su tiempo. Vamos a ver Sí, que yo no lo puedo evaluar porque no soy un experto en economía y es un tema estrictamente económico. va a llevar su tiempo, pero Lo que sí creo que es una política que la Argentina comenzó hace más de un cuarto de siglo, se logró por la tarea de todos los gobiernos y el compromiso con una economía tan rica y tan grande como es la europea, que estamos hablando de llegar casi a un 25-30% del comercio mundial. Para la Argentina es una extraordinaria oportunidad. efectivamente. Ahora, yo estoy disgustado con la reacción de los partidos políticos porque ni el gobierno ha salido a explicarlo de manera adecuada. Faltó una buena. Falta una buena explicación. Y la crítica del peronismo en boca de Alberto Fernández y Kicillof me parece una torpeza, porque buena parte de este acuerdo fue negociado y cerrado por el gobierno anterior, al que ellos pertenecieron. Efectivamente. Y ellos, por hacer camorra partidaria y proselitismo camorrero, Por salen a estar- criticar por de con tal de criticar. de manera insincera e indocumentada. Porque yo te diría, y en esto yo te sugiero que invites a un experto que conozca bien la negociación fina, No, mitad. el 90% de lo que se firmó lo heredó acordado este gobierno. Totalmente. Que heredó un acuerdo del Mercosur para llevar a la negociación europea que se frenó por la presión de Irlanda, Polonia y Francia, que impedían la apertura de las exportaciones agrícolas. Y este gobierno, que tenía una gran voluntad de llevarlo adelante, no pudo
modificar lo más importante del tratado, que ha quedado una zona gris, que es compras gubernamentales y patentes, que son los dos pedidos de Europa, que es igualdad de oportunidades en las licitaciones y que de repente dice, las patentes se respetarán, no dice cómo. O sea, se avanzó todo lo que se pudo y se logró. Es un logro de todos los gobiernos. Y a mí como observador y como periodista, a mí me da siempre mucha preocupación que los políticos pierdan la oportunidad de mostrarse comprometidos en un objetivo común, cuando pueden, cuando no les cuesta nada, y que no lo hacen. No busquemos la discrepancia por la discrepancia. Exactamente, eso ya hay mucha... Falta grandeza. No, yo creo que hay desconocimiento, yo creo que, sí, no saben lo que hizo, porque esto es quien lo negoció. Esto lo negoció la Cancillería. Los funcionarios de la Cancillería que han negociado este final son los mismos de antes. Exacto. Son los mismos de antes. Y claro. Y también merecen respeto. El canciller actual, y vos sabés que con vos hablamos algunas veces que las relaciones exteriores se manejan por interés y no por afecto. Totalmente, claro. Querido, nos queda medio minuto, vos tenés poder de síntesis. ¿Cómo ves entonces de ahora hasta octubre? No, creo Primero que... hasta agosto, después hasta octubre. Yo creo que acá el gran fenómeno es la reacción del electorado que conduce a una polarización extrema. Esto es una dificultad para las otras formaciones políticas. Creo que las dos novedades más importantes, tres novedades. Una es por la reticencia de los gobernadores peronistas a ser candidatos a presidente. Salvo Urtubey, que va de vice de Labaña, nadie quiso ser candidato a presidente. Eso es un signo de debilidad. Eso, complementario de eso, es el retroceso de Cristina de Kirchner a la vicepresidencia para ponerlo a Alberto Fernández, que es un funcionario, no es un político, es un representante de ella. Y el tercer hecho importante a tener en cuenta es la incorporación de Pichetto a la fórmula presidencial, que no es un traslado de un peronismo hacia Cambiemos, es un emblema que blanquea el peronismo que ya había en Cambiemos, a través de Santilli, Ritondo, Vidal, o sea, gente que viene del peronismo, y que la presencia de Pichetto lo blanquea, con lo cual amplía hacia formas no pejotistas el arco que representaba Cambiemos en 2015. Yo creo que esas tres cosas son las que yo... Ignacio, y poner un cuarto tema. ¿Cuál es? La presencia del más antiguo partido de la Argentina. Bueno, lo dije hace un rato. No, ya la sé. Presencia del partido más viejo de la Argentina. En el que militaron Irigoyen y Aleno. Sí, señor. El autonomismo de tu candidatura. Querido, te agradezco mucho, Ignacio. No, por favor, gracias. Un placer hablar con vos y seguimos hablando también fuera de acá para ir aprendiendo y analizando los temas, que el diálogo es de enorme significación. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conoce más en osde.com.ar. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Le agradezco a mi amigo Ignacio Zuleta Puceiro su presencia hoy en nuestro programa. Y también quiero dejar en claro que ha quedado perfectamente determinado lo que uno viene sosteniendo, de que el autonomismo, el partido más antiguo de la Argentina, se ha conformado a través de adhesiones de los distintos afiliados hoy al partido, no en negociaciones que salen de otro lugar y que no corresponde que ocurra. Le hace mucho daño a la política, le hace mucho daño a lo que estamos viviendo y creo que nuestra obligación es buscar que la política recupere su prestigio, recupere la credibilidad y recupere por sobre todas las cosas el amor al prójimo y buscar soluciones transparentes, que es lo que en definitiva corresponde. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias.